Vamos a pasar al segundo bloque, que es de un tema que también es interesante, es de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues buenas tardes, y pasamos de un tema súper interesante como es el síndrome de intestino irritable a uno todavía más interesante como es la enfermedad inflamatoria intestinal. No, es broma, los dos son muy importantes, es más prevalente el colon irritable. Pero la verdad es que ha habido muchas novedades y cuando los tres directores nos reunimos y dijimos, bueno, ahora vienen 2 charlas de inflamatoria y la mía me correspondió nuevos biológicos. Y me dijeron 15 minutos, nuevos biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal. Digo, esto puede ser una semana. Entonces, ¿qué he hecho? Voy a hablar solo de colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque los nuevos biológicos en Crohn hay pocas diferencias, si queréis las comentamos. Y luego voy a pasar rápido, por supuesto que sí, y os adelanto que voy a hacer una revisión, pocas diapos rápidamente, de qué teníamos con los viejos biológicos, qué ha venido nuevo, y las últimas un poquito de estrategia o de filosofía de hacia dónde vamos. Diapositivas antiguas, ya se ve, y rápidas. Colitis ulcerosa, biológicos, infliximab es eficaz en el tratamiento para inducir la remisión en colitis ulcerosa, los 2 estudios pivotales, ACT1 y ACT2, diferencias respecto a placebo. Infliximab también es útil en el subgrupo de pacientes con colitis ulcerosa que tienen un brote grave, ingresan, grave, córtico resistente, los pacientes en los que se jugaban en ese momento la colectomía. Y como sabéis, el estudio pivotal, un estudio que difícilmente, no sé si se podría aprobar éticamente en este momento, pero en estos pacientes graves, ingresados y que se jugaban en el colon y que corticoides endovenosos, que no había nada más, había fracasado, pues se randomizaron a infliximab o nada. Y lógicamente los que tuvieron suerte y les tocó infliximab, el 71% salvó el colon, mientras que la mayoría de los que no recibieron medicación activa pues no lo salvó. Más evidencias, adalimumab también es eficaz en colitis ulcerosa, pero fijaros que la diferencia, el delta entre los que reciben el fármaco y los que reciben placebo es de menos del 10%, si sabéis. Todos sabéis lo que es el NNT, Number Needed to Treat. ¿Cuántos pacientes tengo que tratar para lograr una remisión? 11, para lograr una remisión. Nos vamos a ustekinumab, otro que ya lo considero clásico, es útil para Crohn, para colitis ulcerosa, y aquí pues podéis ver diferencias numéricamente en los 2 estudios pivotales claras entre fármaco a diferentes dosis y placebo. Y por último, el antimolécula de adhesión vedolizumab, bloqueando alfa-4 beta-7, también para diferentes parámetros, como puede ser la remisión clínica, yendo de izquierda a derecha, remisión clínica, duración, la cicatrización mucosa, etc. O incluso la del extremo derecho, la más exigente, remisión libre de corticoides. Claras diferencias, y aquí con deltas ya bastante más grandes, entre fármaco y placebo. Esto es lo que hemos tenido hasta ahora, durante muchos años. Y uno se da cuenta de que está muy lejos de ser óptimo. ¿Por qué? Porque de entrada, para cualquiera de ellos, aquí digo para antitenecia, pero en general, de cada 10, 3 no responden. Bien, me quedan 7. Pues de los 7 que sí que responden, en el primer año ya pierden la respuesta, por anticuerpos, inmunogenicia, etc. Y después de ese año, el 13% también siguen cayendo cada año, con lo cual te quedas con números muy pequeñitos. De forma que esto es una diapositiva muy espesa, que no pretendo que veáis el detalle, pero pone para diferentes fármacos, adalimumab, infliximab, vedolizumab y ustekinumab, estos clásicos. Solo quiero que veáis que las diferencias para inducir la remisión arriba a corto plazo y abajo a largo plazo al final del año están en cifras que están en el 30, al 40, al 30, al 40%, con un 10, 5, 10, 15% del placebo, es decir, con unos deltas pequeñitos. Por tanto, por suerte han venido más fármacos porque realmente hay gran necesidad de conseguir cosas mejores. Llegaron los inhibidores de los JAK, el primero fue tofacitinib, estudio clásico, mejoría respecto a placebo, publicado en New England, sí, pero insisto, de nuevo, con la diferencia, si eres exigente y pides remisión, no es muy brillante. Me gustaban más las gráficas de colon irritable, había más delta, más diferencia que nosotros en inflamatoria. Tofa es un inhibidor, ¿por qué va esto para aquí? Yo quiero ir para atrás, así. Esto, tofacitinib inhibe diferentes receptores JAK, es menos específico, tiene unos cuantos efectos secundarios y hemos tendido a buscar fármacos JAK kinasa más específicos. Filgotinib fue eficaz en colitis, no lo es en Crohn,
y tenía la ventaja de ser un poquito más específico. Y si hablamos de anti-JAK, el fármaco que yo pienso que en inflamatoria se ha posicionado muy bien es upadacitinib por múltiples motivos. Respecto a tofa y filgo, es el único que es eficaz en colitis y en Crohn. Tofa y filgo fallaron en Crohn. Después es oral, eso es muy cómodo, y es específico, con lo cual en principio, aunque a nivel legal el warning que la EMA o que las agencias reguladoras emiten para todos los anti-JAK y aplica a todos, pensamos que los más específicos seguramente tienen un mejor perfil de seguridad. Y de nuevo, pasando rápido por los resultados, diferencias claras entre fármaco y placebo, ¿de acuerdo? Con este fármaco que además, insisto, es oral, solo una vez por la mañana. Y aquí tenemos, ¡ay, qué rollo! Aquí tengo que tocar aquí entonces. Bueno, primeros resultados, os quería mostrar también remisión, respuesta y finalmente efectos secundarios. No quiero que veáis los números, pero creedme que los números de total efectos adversos y de serious adverse event, de los graves, es idéntica entre UPA y placebo, idéntica. Bueno, por tanto, es un fármaco que va bien para Crohn, va bien para colitis oral, solo una vez al día. Eso es el motivo por el cual estamos utilizando como realmente en práctica clínica está teniendo una gran aceptación y es una de las opciones que contemplamos. En todos los pacientes, no. Recordad los efectos secundarios. En los que son jóvenes, en los que, en eso sí, sin problema. Pero claro, son más de 65 años, riesgo cardiovascular, infecciones previas. Ahí somos muy cautelosos con el uso de todos los anti-JAK. Si me apuráis, eso era real sobre todo para tofa, quizás menos para UPA, pero todavía aplica ese punto de precaución. ¿Qué más ha salido? Insisto, voy a dar datos de colitis ulcerosa. Los S1P, para los que no están muy metidos en inflamatorio, esto es un concepto interesante. Resulta que los leucocitos abandonan el vaso sanguíneo, van a inflamar el tejido y luego resulta que se van a través de los vasos linfáticos al ganglio linfático para luego volver. Claro, si bloqueas a los leucocitos cuando están dentro del ganglio linfático, porque se mueven en función de un receptor de ese S1P, si tú logras con el bloqueo que queden atrapados en el ganglio linfático, estás reduciendo las células malas, las que causan inflamación. Se quedan ahí los ganglios linfáticos. Bueno, esto es un concepto atractivo y realmente el primer estudio, os enseñaré dos fármacos. Ozanimod, el primero que salió, es eficaz y ha sido aprobado para colitis ulcerosa y es una alternativa. ¿Se está utilizando menos? Sí. Quizás numéricamente, es que no se pueden comparar un estudio con otro, quizás las diferencias no son tan grandes, pero son estadísticamente significativas. Y lo mismo pasa con etrasimod, todavía menos conocido, pero que sepáis que este mecanismo de acción, intentar que los linfocitos malos se queden ahí en los ganglios linfáticos, se testó dos fármacos y los dos están aprobados para uso en colitis ulcerosa debido a estos resultados estadísticamente significativos. ¿Lo estamos utilizando en práctica clínica? No. Como fármaco oral utilizamos sobre todo upadacitinib y no tanto los anti-S1P, aunque como concepto ahí están. Y llegan las estrellas, después del Inflixi o anti-TNF, el anti-interleuquina 23, que era USTE, y el anti-alfa-4 beta-7, que era Bedo, llegan los más selectivos, los anti-P19, que, como veréis, han mejorado los resultados que teníamos hasta ahora con ustekinumab. Mirinki tiene una inducción endovenosa, un mantenimiento que luego es subcutáneo, y estos son los datos de remisión a semana 12, insisto, paso bastante rápido por los resultados, pero estadísticamente significativo. Si esto era remisión, en la respuesta también fue estadísticamente significativo y en la mejoría endoscópica. Son los tres parámetros que siempre miramos. Bueno, Risanki, de nuevo, una inducción endovenosa, mantenimiento con dosis subcutáneas y, de nuevo, con diferencias bastante grandes, con parámetros bastante exigentes para considerar remisión, una diferencia que supera o que está alrededor del 15-20%, sobre todo especialmente útil, y eso pasa con todos los fármacos, en los casos más fáciles, los que no venían de fracaso de terapia avanzada, mientras los que venían y habían fallado otras terapias avanzadas, sigue siendo estadísticamente significativo, pero ahí la eficacia es menor. Y el tercero anti-19, el guselkumab, también induce endovenoso, se mantiene con subcutáneo,
también hay diferencias claras y estadísticamente significativas. Bien, os he mostrado que tenemos sobre todo los anti-P19, también los anti-JAK, con el UPA como claramente dominante y como teóricamente los dos S1P. Con toda esta sopa de fármacos que utilizamos, y ahora las últimas diapositivas son un poquito más filosóficas, o ver cómo escogemos. Cuando solo había infliximab era fácil, era infliximab o cirugía. Ahora la cosa se nos ha complicado un poquito. Lo ideal para poder escoger sería los face-to-face studies. Ojalá tuviéramos más estudios que compare 1 con 2, 3 con 4 y así sabríamos en cada situación cuál es mejor. Tenemos algunos estudios face-to-face. Este tuvo mucho éxito. Varsity dice que en colitis ulcerosa, para inducir remisión, el vedolizumab es más eficaz que el adalimumab. Eso fue muy bueno para el vedo, para posicionarse por delante de los anti-TNFs. No sé qué pasaría con Inflixi, pero como mínimo es más eficaz que adalimumab. Y os pondré resultados, y me voy momentáneamente al Crohn, porque aquí sí que tenemos face-to-face, de que los 3 fármacos P19 son mejores que USTE. Sobre todo y muy claro en este caso, que este es el caso de Risanki, mejor que ustekinumab, Guselkumab, mejor también que USTE, y el tercero, aquí un poquito más cogido por los pelos, sería el gráfico de la izquierda, también Mirinquizumab. Bueno, ya tengo algún estudio que me compara uno contra otro y quizás estos nuevos son mejores. Ya, pero ¿hay otros factores que puedo tener en cuenta? Pues sí, hoy en día hemos de tener muy en cuenta ese paciente con colitis o con Crohn, qué situación tiene. Y es importante saber, ¿tiene alguna otra manifestación inflamatoria? Porque claro, si el paciente tiene psoriasis o tiene artritis o tiene alguna, nos decantaremos por un fármaco u otro. Sabemos que los anti-TNF, por ejemplo, son útiles para psoriasis, para artritis, etc. UPA es también útil para alguna de estas. Por tanto, más allá de qué fármacos ha utilizado antes, pensad siempre en si además de tratar Crohn, en algunos estamos tratando, o colitis, también tenemos que tratar otra enfermedad inflamatoria en otro órgano. Y también muy importante las comorbilidades. Claro, si el paciente te ha tenido muchos problemas de cánceres de piel, pues no lo ponemos con azatioprina, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí hay una serie de factores a tener en cuenta. Por ejemplo, los anti-TNF no nos gustarán con antecedentes de cáncer, o por ejemplo melanoma, con insuficiencia cardíaca o con frecuentes infecciones. Por tanto, ¿qué otros síntomas tiene? ¿Qué comorbilidades tiene? Me van a ayudar hoy en día que tenemos muchos fármacos para escoger cuál es el mejor fármaco. Esto es un estudio que se hizo a muchos expertos y dijeron, si tuvieras, es como, pide 3 deseos, ¿no? Pues dijeron, pide 3 fármacos, ¿tú qué pedirías? Olvídate del precio, ¿qué escogerías? Un anti-19, un anti-TNF y UPA. Y con esto podrías cubrir realmente la mayoría de las situaciones de Crohn y de colitis ulcerosa. ¿Hacia dónde vamos? Si son últimas diapositivas, vamos hacia intentar recordar ese 30%. Al final del año, con cualquier fármaco, 3 de 10 están bien, los otros no están perfectos. Quizás han mejorado un poquito, pero no están bien. ¿Cómo rompemos ese techo de cristal? Pues con los fármacos nuevos, sí, pero también con otros conceptos, como es la early intervention, es decir, hay que tratar precozmente. Este gráfico de la izquierda lo habéis visto 1000 veces. El intestino, eso aplica a Crohn sobre todo, el intestino se inflama, hay úlceras, le das un fármaco, se cura, haces colonoscopia, no hay úlceras ya, pero si miras el tejido, hay fibrosis, hay estenosis y el damage, la lesión se va acumulando. Si actúas al principio hay poca lesión, si actúas en el brote que hace 25, el intestino está como está. Y eso, si lo queréis demostrar con estudios y metaanálisis, fijaros con la línea lila, aquí a la izquierda está el inicio, el debut de la enfermedad y luego pasan los años. Y son 16 estudios hechos con diferentes fármacos, no importa qué fármaco, pero si cualquier fármaco biológico lo pones al principio, tienes tasas de remisión que están cerca del 50%, si es debut de enfermedad. Si llevan 5 años, 10 años, 15 años, sea el fármaco que sea, la eficacia cae. También con el placebo, la eficacia también cae con el placebo. ¿Qué más? La combinación, una diapo vieja que me prestó María Abreu de Miami y que dice, esto aplicaba a la terapia no biológica, pero cuando queríamos tratar los pacientes sin biológicos, quizá lo mejor era combinar, porque si combinamos lo que tenemos, pues quizás conseguiremos un buen pastel y hacer una mejor gastronomía. Pues empiezan a haber estudios de combinación. No es extraño,
la hipertensión, el HIV, se tratan con muchos fármacos. Es difícil tratar el HIV con un solo fármaco. Pues este estudio ha demostrado que si combinas un anti-TNF y el USTE, tienes claramente la barra roja, mirad al lado izquierdo, para respuesta, para todos los conceptos. El combo es mejor que solo golimumab, que es un anti-TNF, o solo ustekinumab. Por tanto, ya sé que sumamos quizá efectos adversos, o quizá potencialmente sumamos coste, eso es seguro, pero quizá si estamos en ese 30-40 y no logramos mejor eficacia, quizá con los biosimilares, y si baja el coste, tenemos que empezar a pensar en combinar. Y finalmente la medicina personalizada. El lado izquierdo, dar la misma pastilla a todo el mundo es muy difícil, en algunos casos sobretratas, en otros casos infratratas, y lo ideal sería tener biomarcadores, que es un terreno que está en gran expansión y que algún día podremos saber qué paciente requiere A, B, C o D. ¿Por qué? Porque la enfermedad inflamatoria es terriblemente heterogénea y es muy difícil que un café para todos le resuelva el problema a todos estos pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Como sabéis, igual que en el otro bloque, pasamos en este bloque de 3, segundo bloque de 3 charlas, vamos a pasar a la siguiente charla, que también es de enfermedad inflamatoria intestinal, y para mí es un auténtico placer presentaros a Daniel Guinart. Bueno, Dani no necesita presentación, es el actual vicepresidente de GTQ, futuro presidente de GTQ en breve, y él está en el hospital, lo que era antes Sondureta, Son Espasas, de Palma de Mallorca. Dani, no sé si nos oyes, le hemos pedido a Dani que nos hable del papel del cribado de cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal, algo muy, muy importante. En su momento parecía que era súper prevalente, luego hemos visto que quizás no es tanto, pero no estoy seguro de que se esté haciendo exactamente igual y en todas partes igual de bien. Y es de las cosas que es muy peligroso olvidar en nuestra práctica clínica, cómo seguimos vigilando displasia y cáncer. Dani, no sé si tú me oyes, adelante. Perfectamente. ¿Me oís a mí? Súper. Si me oís, empiezo. Bueno, primero agradecer la invitación a participar otra vez en vuestro curso sobre enfermedades de colon y pues, sobre todo a Miki por la amistad que tenemos de hace años. Y bueno, me has pedido que hable sobre el cribado de cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, cuando hablamos de cáncer y enfermedad inflamatoria intestinal, normalmente hablamos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn de colon. Probablemente los dos tengan que ir en el mismo bloque. Pero bueno, habitualmente voy a hablar de colitis ulcerosa, pero también incluimos la enfermedad de Crohn de colon. ¿Y cuál es el riesgo? Tú lo has comentado bien. El riesgo está aumentado, pero posiblemente ha disminuido respecto a los estudios clásicos. Se ha hablado de un riesgo mucho más elevado del que encontramos en estos momentos. Se ha visto que más o menos ahora mismo estaríamos en 1.2, 1.6 veces superior a la población general y que sería un porcentaje de alrededor del 1%, entre el 1 y el 5, según las series, a los 20 años del diagnóstico. Sí que aumenta 1.4 a 1.7 veces la probabilidad de muerte de los pacientes con enfermedad inflamatoria y probablemente está asociado al contexto de inflamación crónica. Y estos pacientes tengan mayor riesgo de neoplasia sincrónica y metacrónica. Pero lo que caracteriza un poquitín este tipo de cáncer en estos pacientes es que la patogenia del cáncer es diferente al cáncer esporádico. En el cáncer esporádico sabemos que hay una evolución, adenoma avanzado, carcinoma. En cambio aquí parece que no está. Lo que hay es una displasia que va aumentando en grado, de bajo a alto grado de displasia, y de ahí aparece el carcinoma sin pasar por la evolución de adenoma típica del cáncer esporádico. Y si veis abajo de cada uno de los dos gráficos, las mutaciones que aparecen están distribuidas de una forma diferente. Es decir, parece ser que la inflamación mantenida en estos pacientes pueda provocar cambios o mutaciones que hace que el proceso del cáncer sea diferente al cáncer esporádico. Pero no es enfermedad inflamatoria riesgo de cáncer. Hay factores de riesgo en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Conocemos algunos de forma muy clara, por ejemplo, los pacientes que tienen una colangitis esclerosante primaria, sabemos que es un grupo de riesgo importante en pacientes con enfermedad inflamatoria. El sexo masculino tiene más riesgo que el sexo femenino. El hecho de tener una historia de cáncer colorectal también pesa en estos pacientes. Pero lo que es muy importante, la duración de la enfermedad no es lo mismo el debut que cuando han pasado 10, 15, 20 años de la enfermedad.
No es lo mismo tener una proctitis que tener una colitis extensa o una pancolitis, y también es muy importante, yo creo que es básico, el grado de inflamación mantenida que tienen estos pacientes. Es decir, la inflamación acumulada probablemente es lo que aumenta el riesgo de cáncer en estos pacientes. Si lo vemos, esto es la guía clínica de la ECO. Aquí lo especifica que el tiempo es importante, tienen que haber pasado 8 o 10 años para considerar un paciente que tiene riesgo de enfermedad, de cáncer de colon, teniendo una enfermedad inflamatoria, y además es importante la extensión. Como más extensión tenga el paciente, más riesgo va a tener. Y se considera que los pacientes que tienen una proctitis ulcerosa y que esta proctitis se mantiene en el tiempo, tienen un riesgo similar a la población general. Con todo esto tenemos factores de riesgo, tenemos un momento en el cual tenemos que empezar el cribado, y este cribado lo vamos a hacer en estos pacientes, los pacientes mediante colonoscopia, los pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria de más de 8 años de evolución y que esta colitis ulcerosa o esta enfermedad de Crohn de colon sea extensa. Lo que nos dice la guía, yo creo que esto es importante porque la verdad es que me sorprendió cuando lo leí detenidamente. Lo que dice la guía es que a todos los pacientes habría que hacer la primera colonoscopia a los 8 años, y en ese momento definir cuál es la extensión que tiene el paciente. Y esto es importante porque sabemos que hasta el 30% de nuestros pacientes diagnosticados de una proctitis ulcerosa en los primeros 10 años evolucionan a una colitis más extensa. Entonces, si los tenemos etiquetados de una proctitis ulcerosa, pero el paciente ha cambiado su extensión y lo hemos ido tratando, pero no lo hemos mirado, igual nos dejaremos de ver a algunos pacientes. Entonces, lo que recomiendan es hacer esa primera colonoscopia si el paciente, aunque el paciente tuviese solamente una proctitis ulcerosa, y si el paciente continúa teniendo una proctitis ulcerosa, o bien la colonoscopia tenemos curación mucosa y no vemos un aumento de la extensión de la enfermedad, este paciente puede salir del screening, el que tiene solo una proctitis ulcerosa. En el resto deberán hacer el screening a partir de los 8 años, y ya veremos cómo tenemos que hacer. Excepto en un caso, hay un caso específico, como he dicho, la colangitis esclerosante primaria es un factor de riesgo importante, y en estos pacientes se debería empezar el screening a partir de el momento del diagnóstico. Y estos pacientes haremos colonoscopia, ya veremos, de una forma mucho más frecuente, pero no a los 8 años, sino desde que el paciente se diagnostica de la colitis ulcerosa. Y vamos a hacer un cribado mediante colonoscopia, pero no mediante una colonoscopia de luz blanca habitual, sino que podemos utilizar cromoendoscopia con colorantes, cromoendoscopia virtual o luz blanca con alta resolución. Se ha visto que todas ellas, y ahora hay un metaanálisis que define que las 3 técnicas son bastante similares, y en la revisión de consenso se dice que en estos momentos no hay nada que nos haga decidir por una que sea mejor que la otra. Posiblemente la experiencia del endoscopista es lo que tiene que marcar el utilizar una u otra técnica. Lo que sí es importantísimo es que la preparación del colon sea óptima, que hagamos biopsias dirigidas de las zonas donde tengamos dudas por la cromoendoscopia del tipo que hagamos, y que se haga en un momento que haya ausencia de inflamación. El colon tiene que estar limpio y tiene que estar libre de inflamación si es posible. Tenemos pacientes que no vamos a conseguir la remisión endoscópica nunca, y esto, pues tenemos que jugar con esas cartas, pero si podemos, tenemos que hacerlo en un momento que tengamos el colon sin actividad inflamatoria. Y hemos dicho que a partir de los 8 años o a partir del año, en los casos de colangitis esclerosante primaria, vamos a empezar a hacer un screening, pero este screening lo vamos a hacer de forma repetida. Y vamos a clasificar los pacientes en diferentes riesgos, bajo, medio y alto riesgo, para decidir si esta colonoscopia la vamos a hacer cada 5 años, cada 3 años o de forma anual. Todas las guías, esta es la de la ECO, dicen el perfil del paciente que tiene mayor o menor riesgo. Por ejemplo, esta es la de GTQ, está en castellano, con lo cual es más cómoda. Los pacientes con una colitis extensa sin actividad inflamatoria endoscópica, o una colitis izquierda, o que afecta a menos del 50%, o que en las últimas colonoscopias no ha habido actividad, se podrá hacer cada 5 años. En los pacientes que tengan, como he dicho antes, una colangitis esclerosante primaria, además de empezar antes, lo haremos anualmente, igual que si hay actividad
o si hemos encontrado displasia o estenosis en los años previos, o bien si la paciente tiene un antecedente de cáncer colorectal de primer año con menos de 50 años. En este paciente lo vamos a tener que hacer de forma anual porque su riesgo individual es más elevado. Y como siempre, entre riesgo alto y el riesgo bajo hay riesgo medio, que lo vamos a hacer cada 3 años, ¿no? Como puede ser el antecedente de cáncer colorectal de un familiar de más de 50 años. ¿Y para qué sirve el cribado? Pues el cribado, como es lógico, como en todos los cribados, sirve para localizar pacientes en momentos precoces de la enfermedad y poder evitar la evolución a esa enfermedad que en este cáncer es el cáncer de colon. Y se ha visto que disminuye el porcentaje de cáncer colorectal con unos ratios de 0,5, disminuye las muertes por cáncer colorectal con unos ratios de 0,3 y aumenta la detección de estadios precoces con una ratio de 5,4. Con todos estos datos podemos decir que se detectan mayor número de cánceres en estadios más precoces y con ello disminuimos la mortalidad por cáncer colorectal, con lo cual conseguimos lo que buscamos con un cribado. Y lo que buscamos en este caso es buscar estas lesiones precoces, la displasia de bajo grado o incluso si tiene displasia de alto grado antes de que llegue al carcinoma y poder tratar esta displasia para evitar que pueda evolucionar. Es decir, el cribado va a servir para detectar lesiones displásicas y poder tratarlas antes de que el paciente tenga un cáncer colorectal. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer detección de esta displasia con todas esas colonoscopias que haremos seriadas, tratamiento de la displasia si le hay, y si el paciente ha tenido una displasia que hemos tratado, haremos un seguimiento de la displasia de forma diferente al screening que antes hemos comentado, que sería cada 1, 3 o 5 años en función del riesgo de cada uno de los pacientes. Esta es una revisión muy reciente, este mismo año, de la Sociedad Británica, donde ha hecho todo este esquema, donde nos diferencia los diferentes tipos de displasia, cuál es el tratamiento y cuál es el seguimiento que hay que hacer posterior. Como es complicado, esto es para hacer una presentación, voy a intentar dividirlo, seccionarlo en partes. Lo primero que vamos a tener que hacer es detectar la displasia, es decir, esas colonoscopias bien hechas, bien limpios, sin actividad, con cromoendoscopia del tipo que sea o con luz blanca de alta resolución, nos va a servir para detectar la displasia. Y la displasia puede ser visible, es decir, que la podamos ver, la identifiquemos y la biopsiemos, o invisible. La displasia invisible es aquella que visualizamos a través de la histología cuando hacemos biopsias seriadas sin tener una lesión macroscópica que sea la que biopsiamos. Cuando es visible, vamos a tener que definir perfectamente lo que estamos viendo. Tenemos que ver localización de la displasia, tenemos que ver el tamaño de la zona que estamos viendo, tenemos que ver cuál es la forma de la displasia. Tenemos formas polipoides y formas no polipoides. Aquí tenemos los diferentes tipos de clasificación de París. Tenemos que ver la superficie, tenemos que describirla con la clasificación de Kudo, por ejemplo, y después tenemos que ver qué pasa alrededor, si hay actividad en la mucosa, si hay otras zonas de displasia, si hay fibrosis, etc. Todo esto lo vamos a describir en la colonoscopia. Y además, el patólogo nos va a ayudar y nos va a clasificar histológicamente en atipia o inclasificable, en displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Y una vez que tenemos diagnosticada esta displasia, vamos a tener que actuar sobre ella. ¿Y cuál es el tratamiento que vamos a hacer? Pues siempre que podamos vamos a intentar resecar la zona displásica. Cuando las lesiones displásicas son polipoides, las intentaremos tratar por vía endoscópica, con una resección en bloque, estando seguros de que no hay displasia multifocal o en otras zonas. Cuando la displasia es no polipoide y podamos endoscópicamente quitarla, podemos hacer una resección mucosa o una disección submucosa, cuando sea posible en bloque, y vamos a estar seguros de que no hay displasia en otras zonas o que no hay un tumor ya en este paciente. Cuando tengamos una displasia no visible, tengamos que la histología tengamos varias zonas de displasia, y esta se repita, vamos a tener que plantear si este paciente es tributario a hacer una cirugía, una colectomía, por el riesgo que tiene de tener un cáncer en su evolución.
Y por último, cuando tengamos un pólipo displásico en un área que no tiene nada que ver con la colitis, es decir, tenemos una colitis izquierda, por ejemplo, y tenemos un pólipo en el colon derecho, vamos a tratarlo como si fuese un pólipo fuera de un paciente con una enfermedad inflamatoria y vamos a resecarlo, como digan las guías de tratamiento endoscópico de estos pólipos sin tener relación con la colitis ulcerosa. En las guías de la ECO está especificado cada tipo de pólipo y cada tipo de tratamiento aconsejado, de resección en bloque, de cirugía en algunos casos, como por ejemplo cuando tenemos una displasia multifocal de alto grado que la hemos visto de forma repetida o tenemos una zona que no podemos resecar endoscópicamente, y tenemos algunas recomendaciones como cuando tengamos una displasia no vista o no visible, tengamos la confirmación por un segundo patólogo y hagamos una cromoendoscopia dirigida con biopsias si localizamos algo y si no, biopsias randomizadas o random para confirmar que es una displasia de alto grado y, si lo es, decidir qué tratamiento hemos de hacer. Una vez que hemos tratado la displasia, este paciente ya no se sigue como los anteriores, con esas endoscopias cada X años, sino que se va a seguir en función de la displasia que haya tenido. Es decir, haremos un cribado posterior con endoscopia de alta resolución o con endoscopia, con la técnica que sea, a los 3 o 6 meses y entonces de forma anual hasta que tengamos un control de la enfermedad. En la misma guía de la ECO, aparte de los hallazgos, el tratamiento, está el seguimiento y en función del tipo de pólipo y del tipo el tipo de displasia que tenga el paciente, será un seguimiento cada 3, cada 6 meses o cada 12 meses. Y eso está claramente estipulado. Por último, ya para terminar, se habla mucho sobre la quimioprevención en el cáncer de colon en el paciente con enfermedad inflamatoria. Este es un metaanálisis del año 2017 que miraba a los pacientes que llevaban o no llevaban mesalazina y se ha visto que la mesalazina tiene un efecto que previene el cáncer de colon, y también el metaanálisis previene la displasia y probablemente sea útil, pero a mí me gusta cómo lo define la Sociedad Británica. La Sociedad Británica dice que si un paciente está con monoterapia con mesalazina, como único tratamiento, este fármaco sirve como quimioterapia o como quimioprevención del paciente. Pero si el paciente está con un tratamiento avanzado y tenemos curación mucosa y la mesalazina no es necesaria para el control de la inflamación, probablemente la mesalazina no sea necesaria. Lo que realmente hace una quimioprevención en estos pacientes es la remisión mantenida con cualquiera de los fármacos. Es decir, si el mesalazina es sola, tiene un papel quimioprotector. Si la mesalazina está con un paciente que está con un fármaco avanzado y el paciente está en remisión, probablemente no haga falta mantener la mesalazina. Por último, hablamos de cribado y a veces empezamos algo y no sabemos cuándo terminarlo. Pues bueno, como he dicho antes, los pacientes con una proctitis no precisan realizar el screening en enfermedad inflamatoria. Se hará el screening poblacional, como si no tuviesen una colitis ulcerosa. Los adenomas esporádicos en un área sin colitis ulcerosa tratados endoscópicamente seguirán las guías de seguimiento post-polipectomía, y si tiene una colitis extensa, pues se hará las colonoscopias después de cribado del paciente con una colitis, si tiene una colitis, por ejemplo, izquierda. Y me gusta como lo dice la guía británica, en pacientes con unas colonoscopias consecutivas sin inflamación detectada o que tienen comorbilidades significativas o que alcanzan los 75 años, hemos de revisar si hemos de seguir haciendo cribado en estos pacientes. Es decir, a veces es muy fácil empezar algo y complicado decidir cuándo lo paramos. He utilizado básicamente estas 3 guías, la guía de la ECO, la guía de la Sociedad Británica de este mismo año y las recomendaciones de GTQ. Y bueno, espero que haya sido interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Dani, muchas gracias. Agradecemos siempre tu activa participación en el curso y lo que sí que te pediremos es que te esperes 15 minutitos porque el bloque de preguntas lo haremos después de esta charla. Yo les hablaré de la relevancia de los efectos adversos gastrointestinales de agonistas de receptores GLP-1 que están muy de moda. Y para abordar este tema me vais a permitir que haga un rápido resumen de primero lo que es el GLP y qué acciones tiene, porque realmente son los responsables de esta acción. Pues el GLP-1 es una hormona intestinal, es un péptido que deriva de un polipéptido, el proglucagón,
y en función de dónde se exprese, si es en célula pancreática, pues va a sintetizarse fundamentalmente el glucagón, no sé si está aquí, si lo logro, sí. Y si es en las células enteroendocrinas del intestino, va a sintetizarse GLP-1 y también otras incretinas. Y en cuanto a la función, todas estas hormonas peptídicas de origen intestinal lo que tienen es una función incretina. Y esto significa que tras la ingesta de nutrientes, con una ingesta oral de glucosa, pues se estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa y se inhibe la de glucagón. Y aquí las más importantes, porque son las más estudiadas, obviamente son el GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1, y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es lo que antes conocíamos como el péptido inhibidor gástrico, que fue su primera función conocida. Quizá este diagrama resume mejor la función incretina, que tras la ingesta, pues las células K del tracto intestinal superior sintetizan el HIP y las células L del tracto inferior sintetizan el GLP-1. Y estas dos hormonas son las que van a tener este efecto incretina. Pero el problema de estas hormonas es que tienen una vida media muy corta, ya que son muy rápidamente degradadas por la dipeptidilpeptidasa tipo 4. Son solo minutos antes de ser excretadas por vía renal. Y el GLP-1 es un péptido regulador pleiotrópico, no tiene únicamente la función incretina sobre el páncreas, sino que existe una miríada de estudios publicados en las últimas décadas que nos hablan de su función cardioprotectora, de su función nefroprotectora. También en hígado hay muchos estudios, fundamentalmente en hígado graso, pero probablemente la indicación de moda, que es la pérdida ponderal, está basada en el binomio entre la acción gastrointestinal, donde se provoca una inhibición motora muy potente, y cerebral a nivel hipotalámico, disminuyendo la saciedad. Pues bien, en los últimos 20 años hemos asistido todos a la comercialización de todos estos diferentes fármacos análogos de GLP-1. Inicialmente tuvimos en el 2005 el Byetta, simplemente para que recuerden los nombres, luego el Victoza, Saxenda, la reina de todos estos fármacos que ha sido el Ozempic, el Wegovy, la semaglutida, también Trulicity, la exenatida en microesferas. Últimamente ya disponemos del Rybelsus, de la semaglutida oral, y el último en aterrizar ha sido el primer agonista dual de incretinas, tanto agonista de HIP como de GLP-1, que probablemente es el que ha venido a disputarle, ¿no?, el reinado a la semaglutida. Y los efectos adversos gastrointestinales de este tipo de análogos obviamente derivan de su propio mecanismo de acción, tanto de la acción periférica por inhibición motora gastrointestinal como la acción central a nivel de receptores hipotalámicos. Muy rápidamente conocemos desde hace décadas estudios fisiológicos y mecanísticos que la administración endovenosa de GLP-1 provoca una potente inhibición de vaciamiento gástrico, con relajación fúndica, inhibición de contractilidad antral, incremento de píloro y, curiosamente, sin aumento de percepción. Y a nivel intestinal también tienen este efecto inhibidor, y esto lo conocemos por estudios manométricos y por biopsias intestinales, tanto in vivo como in vitro. Pues bien, los efectos adversos más frecuentes son obviamente los gastrointestinales, y esto se observa tanto en los pivotales como en los estudios de vida real. Aquí en este gráfico se observan diferentes análogos de GLP-1 y, como pueden ustedes ver aquí, los efectos gastrointestinales son los más frecuentes, seguidos de reacciones locales, en punto de inyección, etc. De todos los estudios publicados, todos son coincidentes, tanto pivotales, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Aquí simplemente les traigo uno de los registros de vida real, el registro de la FDA, en el que las náuseas es el más frecuente, seguido de vómitos, el estreñimiento y también la diarrea, que es lo que vemos habitualmente en las consultas. Esta diarrea, simplemente comentar que es una diarrea paradójica, porque todos esperamos una inhibición motora, pero parece ser que está mediada por vía endocrina y paracrina y mediada por vía megal. Esto es hipotético. Todos estos efectos tienen un carácter leve, moderado, son precoces,
y afortunadamente son transitorios. Y esto es así porque presentan un fenómeno de taquifilaxia. Y este fenómeno es exclusivo, al parecer, de la acción intestinal. La pérdida ponderal o el control glucémico no presentan este fenómeno de taquifilaxia. Pero aún así constituyen el motivo de cese del tratamiento en aproximadamente el 8% de pacientes, sobre todo al escalar dosis o en pacientes que tienen dosis altas. Y simplemente aquí mostrarles, aquí tienen abscisas el tiempo y aquí tienen ordenadas una medida indirecta del vaciamiento gástrico. Aquí ven diferentes análogos de GLP-1, pero sobre todo esta recta dependiente positiva que con el tiempo va disminuyendo esta inhibición en la acomodación. ¿Vale? Pero los que más nos han preocupado han sido los efectos gastrointestinales graves. Inicialmente los estudios iniciales relacionaron enfermedad biliar, colelitiasis, colecistitis, colangitis, fundamentalmente también la pancreatitis aguda y algunos case reports de patología intestinal como obstrucción, hilo paralítico, gastroparesis, etc. Sin embargo, los últimos estudios de mayor calidad y todos los últimos metaanálisis lo que concuerdan es que en el riesgo de colelitiasis sí que está aumentado, pero no el de patología biliar diferente, pancreatitis aguda o patología intestinal. La lipasa sérica y la amilasa sí que pueden aumentar, pero no aumenta el riesgo de pancreatitis. No obstante, las principales agencias regulatorias siguen recomendando alternativas terapéuticas y antecedentes de pancreatitis aguda en los pacientes. Y aquí les traigo la última revisión que básicamente replica estos datos. Estos son datos del mes pasado del Gastroenterology. Otra cosa que nos ha importado mucho en las unidades de endoscopia es el impacto de estos fármacos y fundamentalmente lo ha hecho en tres ejes. En la endoscopia alta, que es la que más interés ha suscitado, por ese riesgo de retención gástrica y el potencial riesgo de broncoaspiración a raíz de los iniciales case reports. En colonoscopia lo que nos ha preocupado es la posible preparación inadecuada y de colonoscopia y de cápsula un posible paso incompleto a través de intestino delgado. Por la cápsula pasaré muy rápido porque realmente hay varios comentarios, alguna carta al director, hay muy poca cosa publicada y solo he encontrado este estudio que me ha parecido el único serio, que es un retrospectivo de la Mayo, en el que sí que se constataba que en la cohorte de pacientes con análogos el 7% sí que tenían retención gástrica, se aumentaba el tiempo de tránsito gástrico significativamente y que casi el 25% de los casos versus 4 mostraba un paso incompleto de cápsula en intestino delgado. En cuanto a la colonoscopia sí que tenemos mucha más literatura, mucha más evidencia y sólida. Inicialmente hubo algunos estudios y algunos metaanálisis un poco contradictorios, pero en los últimos ya todos constatan que el uso de análogos de GLP-1 aproximadamente duplica el riesgo de una preparación intestinal inadecuada, 10 versus 4, y que también duplica el número de colonoscopias repetidas por limpieza inadecuada, de casi 20 versus casi 10. Y lo que es curioso es que en todos los análisis multivariantes los factores independientes de limpieza inadecuada siempre son la diabetes, pero fíjense en la odds ratio de 1.4 y que el uso de análogos casi dobla este riesgo. Y en cuanto a la gastroscopia, la inhibición del vaciamiento gástrico es muy potente, resulta en un aumento del 30-40% del tiempo medio de evacuación de sólidos. Y además este efecto inhibitorio es prolongado, la suspensión de la última dosis no necesariamente nos va a normalizar ese tiempo de tránsito gástrico. Y esto directamente traduce un incremento de 5 a 6 veces el riesgo de presentar contenido gástrico residual clínicamente relevante medido por ecografía. Esto se observa en estudios observacionales, en revisiones sistemáticas, todas informan de esta retención gástrica entre el 10 al 30% y en lo que coinciden absolutamente todas las últimas revisiones sistemáticas es que el riesgo de broncoaspiración es similar. Aquí esta la vamos a pasar porque realmente ahonda en los mismos conceptos, simplemente documenta lo mismo. Una cosa curiosa es que la colonoscopia concomitante a una gastroscopia tiene un efecto protector en relación al contenido gástrico residual y esto probablemente es por esa prolongación de la dieta líquida de 24 horas que hacemos previa a la colonoscopia que se haya visto en varios estudios. Aquí simplemente, muy rápido, les presento dos estudios, solo hay que fijarse que aquí en azul está la retención gástrica y que solo acaece en pacientes con gastroscopia aislada y tomando
análogos. Y aquí hay otro estudio en el que se observan se estudian diferentes parámetros, pero solo quiero que se fijen en este último, cuando la endoscopia se hace sola, odds ratio de 7, y cuando es combinada, ningún evento. Y esto ya hay un último metaanálisis que corrobora también estos datos. Y en cuanto al manejo anestésico, para finalizar, probablemente esto es lo que más debate ha suscitado, y todos ustedes son conscientes, hemos vivido desde hace un par de años esta especie de guerra enconada, y todo esto lo propició un documento de consenso de la Americana de Anestesia, que básicamente, a raíz de múltiples case reports y con muy poca evidencia sólida, emitió este documento que, entre otros, recomendaba suspender los fármacos el día de la prueba o la semana previa en función de la posología del fármaco, si era diario o semanal, y esto lo hacía independientemente de la dosis, independientemente de la indicación o del tipo de exploración o procedimiento que se fuera a realizar. Aparte, comentaba que si existían síntomas que pudieran sugerir retención gástrica, suspendiéramos el procedimiento. Si no había síntomas, pero el paciente no había dejado el fármaco, estómago lleno, con lo cual había que evaluar el estómago mediante ecografía. No era posible la ecografía, suspendíamos el procedimiento. No era concluyente, suspendíamos el procedimiento. También decía que, como no había una evidencia específica del ayuno óptimo, pues se recomendaba seguir las vías prequirúrgicas previas. Con lo cual, todo esto fue tremendamente criticado por propios grupos de anestesistas, porque esto hizo suspender multitud de cirugías, tratamientos, endoscopias. La verdad es que la respuesta de las sociedades digestivas fue rápida. A los 2 meses ya hizo un comunicado diciendo que no había datos para parar los agonistas de GLP-1 antes de endoscopias selectivas. Posteriormente, a los meses, ya tuvimos publicada la AGA Rapid Clinical Update, que, no hay gran evidencia, por lo tanto individualicemos, pero individualicemos en función de indicación del fármaco, de la presencia de síntomas, de duración de ayuno, de urgencia de endoscopia, clasificando a pacientes de alto riesgo, y en estos considerar la ecografía portátil in situ o incluso la intubación antes de suspender procedimiento o prueba. Y ya con las aguas más calmadas, pues el último año han aparecido múltiples guías de estas multidisciplinares de consenso, en las que también está incluida ya por fin las de anestesia, que todas andan en este concepto de individualización con recomendaciones similares. Y rápidamente, simplemente comentarles que básicamente, inicialmente lo que recomiendan es hacer una valoración general. Lo que quieren es que veamos si el paciente tiene riesgo de tener retención gástrica. Preguntemos por presencia de síntomas gastrointestinales, si el paciente toma dosis alta, si ha incrementado hace poco, si es medicación diaria o si es medicación semanal. Otras condiciones, el paciente puede tener enfermedades, Parkinson, que puedan inhibir también, que puedan aumentar el riesgo de retención gástrica, que tomen tricíclicos, opioides, etcétera, etcétera. Que luego hagamos una valoración selectiva con la idea de no suspender el fármaco. Si es necesario, si ya tenemos riesgo, pues aumentar la dieta líquida 24 horas antes de suspenderlo. Y si es necesario suspenderlo, hablar con el endocrino para hacer una terapia puente. Y luego incluso una tercera valoración el día del procedimiento, y si seguimos considerando que hay riesgo de retención gástrica, consideremos la ecografía in situ, incluso una inducción rápida de anestesia general, todo con la idea de minimizar todas estas suspensiones de fármaco o de procedimientos. Y para finalizar, simplemente comentarles que los análogos de incretinas obviamente han llegado para quedarse, y sobre todo en las consultas de digestivos, de endoscopias, vamos a tener que familiarizarnos con ellas, tanto monoagonistas, los agonistas duales, los futuros agonistas triples, que también son agonistas de glucagón, que son fármacos muy efectivos, son seguros tanto en indicaciones presentes como probablemente futuras, que los efectos gastrointestinales derivados de su acción intestinal son obviamente los más frecuentes, pero que afortunadamente suelen ser leves y presentar taquifilaxia, que con respecto a los más graves aumentan el riesgo de colelitiasis y reflujo, pero no el resto de patología que inicialmente se había relacionado. Y en relación a endoscopia, duplican el riesgo de preparación intestinal inadecuada y repetición de colonoscopia, y en la gastroscopia sí que aumentan el riesgo de retención gástrica, pero no el de la temida broncoaspiración.
Curiosamente, la colonoscopia concomitante previene la retención gástrica en la gastroscopia, igual con la prolongación de ayunas no tan sorprendente, y que en espera de evidencia más sólida, el manejo anestésico actual debe individualizarse. En pacientes de alto riesgo, considerar aumentar la dieta líquida 24 horas, el uso de la ecografía a pie de cama o la inducción de una anestesia general antes de suspender el fármaco o el procedimiento. Pues muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. Creo que también tenemos a Dani Guinart online. ¿Alguna pregunta de los que tenemos cerquita? Vale. Yo, mientras os lo pensáis, sí que me gustaría... Tengo una pregunta para Dani, una pregunta para Sergio. Dani, a ti me gustaría preguntarte, en Son Espases, en tu centro, en Mallorca, explicaste muy bien que hoy en día hay varios tipos de cromoendoscopia igualmente válidos, la clásica con el colorante, la que utilizamos un filtro, incluso luz blanca pero de alta definición. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué hacéis en Son Espases? No sé si tenemos a Dani. Yo creo que estamos pasando de la cromoendoscopia con colorantes a la cromoendoscopia virtual poco a poco. Se sigue haciendo la cromoendoscopia con colorantes y posiblemente se restringe para algunos pacientes, pero yo creo que cada vez los endoscopios son mejores, los endoscopistas están más acostumbrados y facilita mucho el poder hacer una cromoendoscopia virtual respecto a una cromoendoscopia con colorante. Las guías dicen que no hay excesiva diferencia o que no hay diferencia entre los dos procedimientos. Entonces, yo creo que también hay un tema de hábito. Yo creo que cada endoscopista tiene que sentirse cómodo con lo que hace y yo creo que un endoscopista que haya hecho cromoendoscopia con colorantes, si poco a poco va viendo que sus resultados son similares con la virtual, pasará a la virtual rápidamente. O sea, posiblemente, y lo hemos comentado muchos de nosotros, en 5 años, en un cierto tiempo, porque es tedioso, es laborioso y por muy bien, con muy bueno que seas, nunca tiñes por igual. Una cosa queda muy teñida, la otra queda sin teñir. Es un poquito, no es fácil y requiere mucho tiempo. Yo pienso que en pocos años habremos hecho esta completa transición, porque realmente el cambio de filtro, el cambio de color, digámoslo así, es muy práctico a la hora de guiar. ¿Tú también estarías de acuerdo en que en 5 años posiblemente, evidentemente el que quiera hacerlo con tiñendo, pues bien, perfecto, pero el 99% va a ser ya, habremos hecho esta transición, ¿correcto? Sí, lo que pasa es lo mismo de siempre. Para poder hacer un cambio tiene que haber una evidencia y la evidencia está llegando ahora y ahora el metaanálisis están diciendo que se puede utilizar una u otra y es lo que hace falta para que alguien que esté haciendo una técnica cambie a otra técnica que es igual de eficaz. Entonces yo creo que ya tenemos los datos y ya se puede hacer ese cambio. Perfecto. Y Sergio, súper interesante. Yo como usuario he tomado apuntes, usuario a dosis bajas, por eso no tengo ninguna molestia gastrointestinal. Pero 2 cosas muy rápidas. Me llamó la atención la primera hace relación a las dosis y cómo se progresa. Explicaste muy bien que los efectos gastrointestinales tienen cierta taquifilaxia, es decir, uno entendería que si eres paciente, tienen tendencia a irse. Y al mismo tiempo, un porcentaje de pacientes que escalan rápido o que suben dosis tienen que abandonar el fármaco porque presentan efectos. O sea, parecería que si uno fuera un poquito más paciente y subiera más poco a poco, quizás la tolerancia y la persistencia en el tratamiento sería mayor. Por supuesto. Y de hecho la razón por la que se titulan de dosis bajas a dosis máximas es para la adherencia del tratamiento del paciente y que no cese el tratamiento, que no abandone antes de conseguir la dosis máxima. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha? Vale. Perfecto. Y la otra, también, posiblemente lo que más nos afecta a todos los digestólogos y endoscopistas es si se cancela, no se cancela, hemos cancelado pruebas, muchas. Ahora ya está en la hoja de información al paciente. Entonces, lo que hacemos aquí en Tecnon es decirle, suspenda, como la mayoría están pinchándose semanalmente, suspéndase la semana antes. Pero también dijiste, y tomé nota,
pero el efecto sobre el vaciamiento gástrico posiblemente quizá persiste. Yo no me he querido meter mucho en ese jardín, pero es verdad que muchas de las críticas que se hicieron por los propios anestesistas es por esto, porque hay varios estudios que dicen que deberían ser 5 veces la semivida del fármaco. Otros que con 3 ya el 88% del fármaco ya nos ahorraríamos esta retención gástrica, con lo cual dotaría de una cierta seguridad. Claro, esperamos, hay mucho estudio ahora en esa dirección, tanto en nuestro campo como en el de los anestesistas, y probablemente cuando tengamos más evidencia se puedan disponer de guías clínicas con recomendaciones bastante más sólidas y probablemente hasta tengamos que filtrar por qué tipo de fármaco. Dentro de nada tenemos aquí los agonistas triples que van a ser mucho más potentes, mucho más efectivos, pero también van a hacer mucha más retención gástrica. Claro. Y posiblemente de las 3 técnicas, gastro solo, cólono solo y la doble es el que está más protegido porque por una parte, cuando haces colono no ves, no sabes qué hay ahí, no tienes opción ni aspirar, o si veo mucho contenido quito el tubo y lo dejo en decúbito. En la colono vamos a ciegas, en la gastro al menos vemos lo que hay. Sí. En la doble mencionaste que la preparación de colonoscopia suele evitar la retención gástrica y en cualquier caso, como que empezamos por gastro, veríamos lo que hay. En efecto. Sería un poquito así. En efecto. ¿Preguntas en la sala? No, pues va, por un tema de interés en el tiempo, no os vayáis, quedan 3 charlas apasionantes, hablamos de cosas tan diversas pero tan relevantes como fisura, como inteligencia artificial y como endoscopia. Por tanto, damos paso a esta tercera y última mesa del curso de enfermedades del colon.